Sean todos Perfecto. bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y el viaje sigue, y en esta ocasión tengo la posibilidad y también la alegría de conectarme acá con una persona que ha sido muy interesante el viaje y la experiencia, pues, a través de muchas plataformas, como es Gonzalo Jiménez. Gonzalo Jiménez, periodista venezolano que está ya radicado en la querida España, en Valencia. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto conocerte y gracias por aceptar la invitación. Oh, gracias a ti, Félix, fanático de Bitácora de Viaje, de tus videos, de lo que compartes y agradecidísimo por la invitación. No, no, el gusto es mío y muchísimas gracias por la posibilidad de crear puentes, ¿no? Qué maravilla es la tecnología, ¿no? Que en estos tiempos podemos conectarnos Sydney, Valencia, España, Sydney, Australia, eh, casi Totalmente. como lo planteaba la ciencia ficción. Recuerden allá los años 40 por allí, toda una serie de escritores haciendo futurología que, mira, se ha hecho realidad. Mucho de Que esto. además, por ejemplo, hoy en Valencia se exhibe en pantalla en la Filmoteca 2001, una odisea del espacio, en la que Mm, hay además una escena en la que el protagonista, este doctor que va a la luna a mm. investigar el monolito, al bajarse en la estación allí lunar de Panam, llama a su hija por una videollamada. Y eso en 1968 era Wow. como el sine qua non de la ciencia ficción. Y maravilloso que hoy perfectamente lo podemos estar haciendo a esta distancia. ¿Te acuerdas de una edición? Esto ya es de nuestra generación, ¿no? Fantasciencia. Claro, por supuesto. Mm, que era para los jóvenes, y lo que nos están escuchando era una edición maravillosa que venía, creo que era semanalmente, sobre la historia de la ciencia ficción con unas ilustraciones que todavía son Sí, sencillamente alucinantes. Fantasciencia, me recuerdo, y la conexión con la ilustración, había cómics, había cine, pues una maravilla. sí, Dicho sí. esto, dicho este preludio, eh, hay un tema que a mí me parece fascinante y que tú conoces, Gonzalo, porque tú has sido, aparte de eso, un estudioso de esto de que llaman la cultura pop, y también has sido bueno, has sido un crítico en cine de un periódico muy importante en Venezuela, como fue el Nacional, como se ha mantenido el Nacional en cuanto a la visión, sobre todo con el cine. Y dentro de esa visión de la modernidad y de la posmodernidad, hay un producto cultural muy interesante, que son los cómics, que es un planeta. Y ahí yo me siento curioso, frente a un estudioso como tú en la materia, ¿qué importancia han tenido los cómics como Bueno, creadores de cultura? De, además déjame decirte, yo que he sido crítico del cine, que me he dedicado recientemente a escribir sobre series de televisión, debo confesar que el primer amor, la primera gran pasión que yo tuve por una expresión artística o de cultura pop fueron los cómics, porque yo creo que pertenecemos a esa última generación que es la que creció en los años 70, en la que el cómic todavía era ampliamente difundido. Hoy en día el cómic sigue siendo muy influyente y muy popular, pero hoy en día los cómics se adquieren por internet o en tiendas especializadas, pero en la época en la que yo crecí, los cómics todavía se vendían en los kioscos de periódicos, en las librerías, y mm, eran muy baratos y era como una forma de entretenimiento muy barata y muy sencilla para que los papás se lo regalaran a sus hijos. De hecho, en Venezuela se les llamaba comiquitas, ajá, así como en España se les llama tebeos. Y lo cierto es que eso yo creo que, o sea, nosotros, esa generación que creció en los 70 fue como la última que pudo ver el gran impacto que tenían los cómics como medio, porque era una época en la que es anterior a los videojuegos y donde era muy común que si tú te ibas de vacaciones a un sitio donde no era probablemente fácil tener conexión con la televisión, era muy común que te regalaran o libros o
cómics o comiquitas para que tú las leyeras durante las vacaciones. Y yo pertenezco a esa generación que en cada vez que iba de viaje, en vacaciones, le regalaban cómics. Y lo curioso es que yo todavía los tengo, yo todavía los conservo. Yo, por alguna razón, yo entendía que eso era una cosa muy querida por mí y que tenía como un valor que iba a trascender en el tiempo. Y yo tengo todavía todos mis cómics guardados de aquella época. Y creo que digamos, fue yo creo que un medio que cautivó a una gran generación. Estamos hablando de millones de personas que entre los años 30 y los años 70 crecieron durante 50 años siendo educados sentimentalmente por los cómics. Y creo que esa es una de las razones por la que hasta esa época eran, en cierta manera, considerados un arte menor. Eran vilipendiados, eran vistos como un entretenimiento que no ayudaba mucho a los niños, que no los formaba, que no dejaba lecciones, que siempre era como mejor leer un libro, cosa que puede ser en cierta manera real, porque siempre la lectura de un libro probablemente sea más instructiva que un cómic. Pero esa actitud condescendiente hacia los cómics cambió. Hoy en día se le considera un arte mayor. Hoy en día hay exposiciones en los museos sobre cómics. Hay académicos en las universidades que están estudiando los cómics. Y hoy en día, a través de la popularidad que tiene el cine de superhéroes, vemos como muchos de esos personajes de las historietas se han vuelto mucho más populares hoy en día. Así que creo que la influencia de los cómics, ahora es que nos estamos dando cuenta de que fue un medio que marcó ya no solo una generación, sino que se ha extendido en toda la sociedad, se ha extendido en muchas maneras, inclusive de ayudar a comprender el mundo. Qué interesante. Sabes que hay una reflexión que me he estado haciendo hace un buen tiempo en cuanto al el impacto de lo visual, ¿no? Y uno revisa ya 10.000 años antes de Cristo, encontramos cuevas desde Islandia, pasando por el norte de Francia y subiendo hacia arriba, hacia las tierras de las Britanias, llenas de cuevas y de símbolos, ¿no? Donde el hombre trataba de expresar. Pero si viajamos 2000 años y nos vamos al mundo de los griegos, con esa expresión ese gran regalo que nos hicieron los griegos, que ha sido la mitología, fuente riquísima de imágenes, ¿no? Y luego vamos pasando desde la caída del Imperio Romano, pasando por el llamado medioevo, el Renacimiento, la Ilustración, y hemos visto cómo de alguna manera, no los cómics, pero sí esa rica imaginería que tenemos, se va pasando y se va fluctuando desde el arte por los libros. Y a veces tengo la fantasía de que todo ese arquetipo, ese rico arquetipo que tenemos reflejado, por ejemplo, en esta película últimamente que está reciente, que es The Northman, El Hombre del Norte. Sí. Que ese inconsciente que llamaba Jung, pleno, rico en símbolos, pues no murieron, sencillamente se fueron transmutando, se fueron transformando. Algunos viajaron y se quedaron en el mundo de las sinfonías, como con Wagner en la mitología vikinga. Otros siguieron en los cuentos, se fueron emigrando y se fueron al exilio en los cuentos de hadas. Se fueron al mundo celta, regresaron, se combinaron con los romanos. La cristiandad les fue dando una manera, y es lo interesante, es cómo ellos se fueron apareciendo a través de la literatura, y de la literatura fueron tejiendo al cine. Y actualmente yo miro lo que observo y veo el gran impacto que tiene la mitología en los cómics, como si los dioses antiguos, esas imágenes antiguas, sencillamente no solamente salieron al exilio, sino que ahora son reyes en un nuevo reino que une la tecnología y el arte, como los cómics, los videogames, la realidad virtual, el cine, haciendo un planeta increíble, impresionante. ¿Cómo lo miras tú, esto que te estoy comentando? Sí, mira,
cuando se habla de los antecesores de los cómics o los orígenes de los cómics, se cita desde las cuevas de los dibujos de la cueva de Lascaux, pasando por la columna de Trajano, el tapiz de Bayeux del siglo XI, este tapiz normando, los códices precolombinos, que son muy ricos también en contar historias solo con imágenes, inclusive toda esa sección del juicio final en la Capilla Sixtina que pintó Miguel Ángel. Ahí vemos claramente una pulsión, una inclinación natural del ser humano hacia contar historias solo con imágenes. O sea, ya eso lo vemos allí. Es decir, inclusive el otro día estaba visitando el Museo de Bellas Artes de Valencia y me encontré unos retablos que contaban como la historia del buen samaritano, y me encontré con que en primer plano estaba como sucediendo un hecho, y en el fondo del cuadro están los mismos personajes en una etapa anterior. O sea, eso te das cuenta de que ya había la clara necesidad de muchos ilustradores, artistas, de contar una historia de manera secuencial. O sea, eso ya ha estado allí, y yo creo que eso forma parte de una manera muy natural que tiene el ser humano de tratar de que tú comprendas una historia que ha avanzado, de una historia que va en proceso. Y eso lo vemos claramente en todos esos ejemplos que la gente cita como antecedentes de los cómics. Lo que yo creo que cambia radicalmente los cómics, y es cuando ya empezamos a hablar de ese medio como tal, es, por un lado, la reproducción masiva. Es decir, cuando esta manera de contar llega a los periódicos y a los libros de historietas. Pero además hay un elemento muy interesante que lo voy a conectar con lo que tú acabas de decir, Félix, que es que ¿quiénes son las primeras grandes estrellas, los primeros grandes creadores de cómics, tal como lo conocemos? ¿Quiénes son los que inventan los superhéroes? La generación que crea los superhéroes en los años 30 del siglo pasado, principalmente en Nueva York, que era donde estaba alojada la industria del cómic en Estados Unidos, a través de sellos como Action Comics, que dio origen luego a DC Comics, pero había muchos sellos, y todos ellos eran, los dibujantes y guionistas eran inmigrantes europeos, judíos. Es decir, hay una novela que recomiendo mucho que se llama Las aventuras de Cavalier and Clay, de Michael Chabon. Ese es un libro que ganó el premio Pulitzer y que cuenta la historia precisamente de esa generación de inmigrantes que venían de Europa del Este y que llegaron a Nueva York y se dedicaron a ilustrar y crear historias para estos sellos. El germen de esta figura mítica judía, que es el golem, la vemos allí en cierta manera reflejada. Es decir, esa cultura del golem, de este como suerte de superhéroe creado artificialmente con magia, pero que logra como proteger a una comunidad de los abusos. Ya ahí vemos allí como elementos de la cultura judía que estaban presentes en estos jóvenes a la hora de crear estos arquetipos, pero también está lo que sería también la mitología griega implicada allí, estos superhombres, estos seres con poderes extraordinarios, quienes además tienen la pretensión de ayudar a la humanidad, de vencer entuertos. Todo eso está allí, y yo creo que es lo que ha permitido que ese tipo de cómics sean los que hoy recordemos, sobre todo, los que son más influyentes, porque recordemos que también había cómics, había cómics de historias de la Biblia, había cómics que adaptaban historias de personajes de Disney, había cómics que creaban personajes con animales antropomórficos que contaban historias. Pero digamos, los cómics también reflejaban la cultura de su lector. Es decir, estamos hablando de que el gran boom, esa primera era dorada de los cómics, surge también en medio de una gran depresión económica, donde la gente
se veía reducidos sus ingresos, donde mucha gente cayó en la pobreza. Y en ese mundo urbano de gente que vivía en sitios atiborrados, con servicios muy pobres, en ese mundo el superhéroe es también el que ofrecía una suerte de esperanza, de redención. De hecho, parece mentira, pero si vemos los primeros villanos a los que se enfrenta Superman en 1938, quien es el primer gran superhéroe que se vuelve famoso en las historietas, vemos que hay combate a la corrupción. Los primeros villanos no son como supervillanos, sino que son villanos muy cotidianos, villanos que vienen del mundo del AMPA, villanos que vienen del mundo de la corrupción burocrática. Es decir, Superman te protege de esos abusos que tú experimentas día a día en la sociedad. Obviamente, la popularidad que luego adquieren hace que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939 y luego con la incorporación de Estados Unidos en 1941, hace que la industria de cómics se sume al esfuerzo bélico y empiecen los superhéroes a combatir a villanos nazis o a villanos del ejército japonés. Pero podemos decir que también yo creo que esa conexión que tuvo la sociedad en líneas generales con el cómic es porque surgieron estos superhéroes y sobre ellos proyectaron todas las necesidades de encontrar arquetipos, de vincularse probablemente con seres arquetipales que estos autores, estos guionistas y estos dibujantes habían rescatado, tanto de la mitología griega como de la mitología judía. Es decir, que yo creo que eso fue lo que cambió la industria del cómic, cambió totalmente la manera de contar historias con imágenes secuencializadas, definitivamente. Muy interesante. Eso es muy, muy interesante ese hilo que conectas, porque me hace también reflexionar cómo las grandes historias, esos grandes relatos que resuenan, resonaron, resuenan y seguirán resonando como especie, que tienen que ver con lo que Joseph Campbell hablaba sobre el viaje del héroe y lo que plasmó maravillosamente en su monumental trabajo, esos 4 tomos de Las Máscaras de Dios. Lo habla sobre que existen temas que están allí conectados, ¿no? Que son especies que permiten una conexión con el portal con el limbo, es decir, ese estado luminar transitorio entre 2 mundos, entre lo divino y lo terrenal, y ahí está la mitología, los rituales, como una manera de conectarnos con de tratar de darle sentido muchas veces al gran misterio que es la vida. Pero cuando vamos, y algo muy interesante que tú tocas, y que yo creo que al mismo tiempo los cómics tienen la particularidad de que tienen un contacto directo, muy directo con el lector, pero al mismo tiempo pueden contener grandes, no necesariamente es verdad que dicen que los cómics es algo que es un material de calidad inferior, por el contrario, yo por ejemplo encuentro, cuando veo todo lo que ha sido la evolución del cómic, veo cosas interesantísimas, incluso como que es un arma de doble filo, como una manera también de enseñar valores o introducir antivalores, dependiendo cómo uno lo va viendo, ¿no? También, ¿no? Y ahí donde me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que es la diferencia, Gonzalo, entre nuestra generación y la generación actual? ¿Qué ve la generación actual? ¿Cómo cambió? Ya no ven cómics, ¿qué ven? ¿Ven qué tipo en qué están conectados? Creo que tú tienes un hijo muy joven, ¿no? Tienes gente... Sí, sí, bueno, tiene 21 años, Okay. pero él creció en una casa en la que había cómics, donde había libros, donde había consolas de videojuegos y películas. O sea, y había internet y se podía ver videos en YouTube. Creo que la manera de ese entretenimiento, que como citaba antes, que en los años 70 el cómic todavía era una cosa popular y de fácil acceso para cualquier persona. Eso cambió, porque los cómics hoy en día los encuentras en tiendas especializadas o los compras por internet. Sí. De hecho, ha surgido una nueva manera de consumir cómics que son los webcómics.
que son cómics que solo se crean para verlos en internet. No Entonces yo me he sabía. dado cuenta que, por ejemplo, la generación de mi hijo no lee cómics, pero sí le interesa y le llama la atención otro tipo de cómics. Probablemente no son de los que son fanáticos de comprar historietas de Linterna Verde o de Superman o de Batman o de Spider-Man, pero que sí le ha llamado la atención ese cambio que hubo en los años 60, 70 y 80 con los cómics. Porque como estábamos hablando hace poco, los cómics eran considerados como materia para niños. O sea, los dibujos se pensaba que eran para niños, que era la manera más fácil de contarle una historia a un niño era con dibujos, con ilustraciones. Pero en los años 60 del siglo pasado empieza a haber un cuestionamiento de eso. Surgen los cómics de la contracultura, que son cómics que empiezan a criticar la guerra de Vietnam, que empiezan a criticar la industria militar, que empiezan a plantear el tema del feminismo, de la libertad sexual, y entonces se transforma el tema de las drogas, empieza a ser también un tema en esos cómics contraculturales. Y por otra parte, la misma industria de los cómics empieza también a ser influenciada por esto, porque la sociedad de los años 60 es muy contestataria, es una sociedad que cuestiona muchísimo los valores tradicionales. Y en los años 70 se empieza a popularizar un término que es el de la novela gráfica. Su principal promotor fue el dibujante Will Eisner, quien es uno de los santos patrones del mundo de los cómics, quien en 1978 publica un cómic que se llama Un contrato con Dios, y en ese cómic él usa ya el nombre de novela gráfica. Entonces empezamos a ver que los cómics empiezan a venderse en formato como libro, empezamos a ver que los cómics empiezan a abordar otros temas, ya no son solo superhéroes, sino contarte la historia de una calle a través de los siglos, contarte te aparece como versiones más adultas o más violentas de superhéroes, como es en los años 80 la manera en que empieza a ser enfocado Batman, donde, o por ejemplo, te encuentras creaciones magistrales como puede ser los Watchmen de Alan Moore, sí. en las que hay toda una crítica y un cuestionamiento de los superhéroes. Entonces creo que esa empieza a ser percibido el cómic como una materia para adultos, como más complejo, como que toca temas diferentes. Y eso es lo que yo creo que cautiva a estas nuevas generaciones que quizás se entretienen más con videojuegos o viendo videos en YouTube, pero que todavía les llama la atención los cómics, pero que están buscando ahora estos cómics o estas novelas gráficas donde se tocan temas mucho más adultos, donde ya no es solo entretenimiento, sino contarte historias de distinto calibre. Yo creo que esa riqueza y madurez es la que probablemente hoy llama la atención de las nuevas generaciones. Y se siguen imprimiendo sin duda cómics de superhéroes y de todo tipo de temas, pero ya no es una cosa que tú la puedes conseguir en cualquier kiosco de periódicos, sino que debes ir como a los sitios especializados donde la puedes comprar. Entonces, sin embargo, tú no percibes, Félix, que ha disminuido la influencia de los cómics. Tú sientes que los cómics están presentes en tu vida y siguen influyéndote. ¿Por qué? Porque han empezado a permear otras maneras, otros medios narrativos. Es decir, encuentras que en las series de televisión, que en las películas, encuentras con que en las series web te topas con maneras, formas, personajes de los cómics. O sea que los cómics han ido evolucionando y simplemente han ido encontrando, en este caso los superhéroes, nuevas maneras de llegarle a la gente, nuevas maneras de llegarle al público. Es muy interesante. Sabes que hay un concepto que conoces bien, que es el de transmedia. Es decir, ese concepto, un ejemplo clásico es Drácula, la novela Drácula. Transmedia es la posibilidad de un medio que
que tienen origen, por ejemplo, en cualquier medio. Por ejemplo, hablemos de una novela que es llevada luego al teatro, o al cine, o al cómics. Es decir, esa capacidad como de mutar en diferentes medios, ¿no? Un ejemplo clásico, como decía, es Drácula, que ya sale en 1897 y en 1922 sale Nosferatu, el vampiro, que es una versión de Drácula tomada, etcétera, etcétera, pero básicamente está tomada en la novela de Drácula. Y de ahí luego se fue transformando y tenemos, por ejemplo, Drácula en diferentes formatos. Lo tenemos en cine, lo tenemos en animación, lo tenemos incluso en cómics. Es decir, y eso yo creo que eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, el tema de cómo los cómics, incluso esta que es una generación muchísimo más, yo creo que más compleja que nuestra generación, obviamente, porque los tiempos son complejos también. Por ejemplo, yo he visto en algunas convenciones de cómics jóvenes vestidos de Hombre Araña, de Spider-Man, de Batman, de Thor, de cualquier cantidad de cosas, y casi que son como especies de subculturas, ¿no? Que hay en todos los países, de gente en torno a los cómics y a ciertos personajes, no dicho también igual, incluyendo lo que es la manga, o sea, que es otra que es la parte, y también toda esta influencia del manga japonés, que ese es otro planeta que se han interrelacionado entre ellos también, ¿no? Sí, y eso que revelas es muy importante, Félix, porque la sensibilidad del cómic varía según la región. La sensibilidad del lector. Digamos, nosotros en Venezuela, digamos que yo soy venezolano y me crié toda mi vida en Venezuela, los cómics que circulaban eran básicamente de una editorial mexicana llamada Editorial Novaro. Editorial Novaro, estamos hablando de que publicaba millones de ejemplares semanales en toda América Latina. Exacto. Pero, por ejemplo, en Europa también tiene una larga tradición del cómic, e igual Japón. De hecho, si vemos los antecedentes del manga, que es como se llama el cómic en Japón, se habla del siglo XII, porque ya en el siglo XII había un artista famoso llamado Kusai, fue el quien pintó el famoso cuadro de la ola de Kaganawa, y él hacía unas especies de bocetos de actividades cotidianas de la vida japonesa. Estamos hablando en la época del periodo Edo. Y él los llamó mangas. Y de ahí viene la palabra manga, que es como una manera de hablar de escribir boceto, de dibujo. Y ya allí había una manera que podemos decir que era una historia de contar una historia de manera secuencial con imágenes. Pero no es, o sea que ya hay una tradición en Japón con contarte historias con imágenes. Pero en los años 40, con Osamu Tezuka, que es quien crea Astro Boy, que es como el primer gran personaje popular del cómic en Japón. Y tú te das cuenta que allí la figura del superhéroe no es exactamente la misma estadounidense. Te das cuenta que la sensibilidad japonesa creó otros personajes. Astro Boy es un robot que tiene cualidades humanas, que tiene sensibilidad humana. Te encuentras con que la manera además de leer el manga es muy diferente a la del cómic estadounidense o latinoamericano occidental, porque se lee de derecha a izquierda. Empiezas a leerlo desde la derecha y terminas por la izquierda. Y son como mucho más cinematográficos. Aparte que en el dibujo es el típico dibujo con esos ojos grandes de estos personajes. Y hay todo ya una cultura, como en Japón, los cómics también, los mangas son populares desde finales de los años 40. Hay toda una generación y toda una industria que ha crecido con ellos, y que también ha logrado pasar al cine, que también ha logrado pasar a los videojuegos. Lo cierto es que en Europa la sensibilidad cambia también, porque vemos las aventuras de Tintín en 1929, que es como la primera gran historieta que se vuelve muy popular, que vende millones de ejemplares en Europa,
es la creada por el belga Hergé, Las aventuras de Tintín. Y ahí, ¿quién es el protagonista? El protagonista es un periodista joven, quien vive aventuras en lugares exóticos, acompañado por el capitán Haddock, que es su amigo y que es una persona refunfuñona y que está todo el tiempo molesto. Pero entonces no vemos cualidades como sobrehumanas. Inclusive en los años 50, cuando surge Asterix y Obelix, que es los otros grandes personajes de los cómics europeos que se vuelven populares ya a nivel mundial, ellos reivindican lo galo. Es un pueblo galo, de guerreros galos, guerreros celtas, que se enfrentan al Imperio Romano. Y que sin duda hay un elemento sobrenatural que les da super fuerza, que es esta pócima que les prepara el druida del pueblo para que tengan superpoderes y puedan enfrentarse a los romanos. Pero ahí vemos que hay muchos elementos de humor, que ahí vemos muchos elementos de más cotidianidad, y ese es el tipo de cómic que se populariza en Europa, donde hay una gran tradición y una gran cultura del cómic. Pero si te pones a ver, en Europa es muy diferente a como es en Estados Unidos o como es en Japón. Y yo creo que lo que tienen en común todas estas distintas sensibilidades sobre el cómic, estas distintas características o idiosincrasias, es que todas tienen eso de lo transmedia. Todas han ido evolucionando del papel a verse luego reproducidas en películas, en series, en tiras cómicas en los periódicos, verse reproducidas en videojuegos. Es decir, hoy en día los cómics ya no están contenidos por el papel. Se puede decir que es también como unos personajes, como unos arquetipos que resuenan con lo sensible, con lo interno de cada lector. Es muy interesante eso. Con lo interno de la sociedad. Es muy interesante eso. De hecho, mientras pasa la entrevista, voy a ir pasando algunos videos de una conferencia de 2 días que se da en Australia todos los años en Sydney, en las principales ciudades de Sydney, que se llama Supernova. Y tú ves cientos de miles de personas vestidos, que pasas desde el mago Gandalf, el blanco o el gris, pasando por Batman, pasando por cualquier personaje, incluyendo el mundo de la manga, ¿no? Y es una cosa que a mí como quien dice, saqué a pasear el niño cuando vi eso, ¿no? Porque es como que, bueno, precisamente la gente resuena con esa información, pero al fin y al cabo, yo coincido contigo, son arquetipos, ¿no? Y fíjate que interesante lo que tú me estás comentando, porque eso me refleja un poco, cuando hablamos de cómics, muchas personas inmediatamente caen en los X-Men o pasan al mundo de Marvel, ¿no? Y no necesariamente, es una parte del planeta del mundo de los cómics. Es mucho más grande el mundo de los cómics, solamente que es cierto, estos ya se convirtieron en prácticamente corporaciones con un poder mediático enorme y bueno, y muy atractivo, subjetivo, pero incluso en cada país va desarrollando su propia mitología en cuanto a cómics, en su propia narrativa en cuanto a cómics. Y en eso, yo creo que en América Latina, México fue el país, wow, que dio un rico legado en cómics. Me acuerdo de esos tiempos, estábamos nosotros en la escuela, claro, que fue nuestra generación que comenzó con el impacto que tuvo cómics como Calimán, Exactamente. Tamacún. Sí, son superhéroes, pero con un corte místico y que además tienen como características muy propias de México. Sí. O sea, no son superhéroes que tú verías en Estados Unidos. Inclusive figuras de la realidad como el Santo o estos luchadores de la lucha libre, estos luchadores callejeros, los ves luego representados con su máscara, con sus capas en las historietas. O sea, pareciera que también uno proyecta en el cómic o busca en el cómic también como enfrentarse con ciertos traumas personales de la sociedad, porque
digamos, en cierta manera yo creo que lo que propicia, no solo como fanático, sino tú al vestirte de un personaje de superhéroes, tú en cierta manera le estás rindiendo tributo, quieres manifestar que eres fanático de él, que es tu personaje favorito, pero también en cierta manera quieres hacerlo real, quieres personificarlo, quieres tú convertirte en él. O sea que de hecho, si tú ves a mí que me encanta el tema de la memorabilia y de buscar cosas antiguas de la publicidad, te encuentras con que en los años 50 tú ves catálogos de disfraces y te topas con que hay muchos disfraces de vaquero, llegas hasta el zorro, astronauta, es decir, soldado, eran como muchas figuras, pero luego de los años 70 para acá, hoy en día los catálogos de disfraces son personajes de Juego de Tronos, personajes de superhéroes de películas de Marvel. La O Guerra sea, de te las Galaxias. encuentras hoy en día con todo, con que hoy se enfoca mucho más al cómic, se enfoca mucho más al cómic. Es decir, hoy en día un niño se quiere disfrazar de Spider-Man, se quiere disfrazar de Batman, se quiere disfrazar de la Mujer Maravilla, se quiere disfrazar de algún personaje de la Guerra de las Galaxias. O sea, que te das cuenta que la sensación o la búsqueda de tener superpoderes en un niño cuando ejercita su imaginación está todavía muy marcada por personajes de cómics, cosa que llama la atención. Y en adultos también, no solamente en niños, Sí. en adultos, y eso yo lo he visto también. Yo también he visto, también te voy a dar una reflexión del otro lado de la luna, de The Other Side of the Moon. También reflexionaba, ¿no? Sobre todo cuando, y esto es una manera muy personal mía de verlo, por ejemplo, hoy en esta, mientras observaba cientos de miles de personas, adultos, gente, y casi que era una cosa, pero la manera como vestían, la manera como se conectaban con los personajes, yo decía, pero también hasta qué punto mucho de esto también es la infantilización de nuestra sociedad, de que no hemos atravesado ciertos rituales del pasaje, ¿no? Hay mucha idealización en cuanto a la infancia y muchos adultos que nunca atravesaron o van a atravesar o quieren atravesar la etapa del adulto, ¿no? Y se quedan muchas veces en ese trance hipnótico del cómics, ¿no? Atrapados cuando lo eligen como estilo de vida. Pero vamos, es una reflexión muy mía. Esos estados del limbo, ¿no? Que es la transición de un estado psicológico donde una identidad cambia de otra. Por ejemplo, cuando nos convertimos en padres, nace nuestro primer hijo, la primera que sostenemos a nuestro hijo o hija en nuestras manos, es un momento que pueden muchos hombres cambiar el mundo, cambiar su identidad psicológica, pero eso es un ritual del pasaje. Pasaje puede ser un divorcio, irse a otro país, el exilio, la muerte, etcétera, etcétera. De hecho, vamos atravesando a través de la vida y las edades diferentes rituales del pasaje. Son esos estados límbicos que a veces son lugares peligrosos, pueden ser lugares geográficos también, las fronteras, por ejemplo. Y yo creo que ahí los cómics, es interesante como de alguna manera, si hay algo tiene rico en imaginería, es que, por ejemplo, tú tocaste algo que me parece mucho agudo, que es el héroe americano llevado al cómics. Fíjate que detrás de todos estos héroes, por ejemplo, en Marvel, lo encontramos en Batman, sobre todo Batman, estoico por excelencia. Lo encontramos en Hulk, lo encontramos el Hombre Araña, lo encontramos una cantidad de personajes. Hay algo en común, que es las grandes heridas y las grandes tragedias que llevan. Son personajes sufridos. No son personajes que vienen de infancias perfectas, felices, que irradian optimismo. Y si uno ve la evolución, por ejemplo, de Batman, es muy duro. El Batman, cómo va a evolucionar, se va transformando desde los años 50, 60, 70, este Batman que tenemos actual, ¿no? ¿Cómo lo miras tú? Sí, bueno, hay muchos superhéroes son porque tuvieron un accidente que les concedió los poderes de manera casual. O sea, son pocos los superhéroes que han escogido
ser superhéroes. De hecho, uno de los grandes revolucionarios de los cómics se llama Grant Morrison. Precisamente él se especializó en Batman. Él es una persona que ha escrito sobre la historia de los cómics y ha reflexionado mucho sobre el tema. Y él escribió un cómic para DC que se llama Kingdom Come, en la que él plantea un diálogo entre la Mujer Maravilla, Linterna Verde y Superman, donde habla sobre cuál es el papel de ellos en la humanidad. O sea, si el papel de ellos es ayudar a la humanidad, protegerlos simplemente, y seguir viendo a la humanidad como unos niños, de manera condescendiente, donde ellos son los llamados a siempre protegerla, o si es que ellos deben darle las herramientas a la humanidad para que la propia humanidad se levante y sea la que se proteja a sí misma. Sí, son reflexiones que me parecen bien interesantes, porque ya Quentin Tarantino escribió un famoso monólogo en la película Kill Bill Volumen 2, en la que él hace esta reflexión sobre Superman. Él dice que la mayoría de los superhéroes se ponen una máscara y que cuando están, son realmente su personalidad propia, original, es cuando son humanos, y es cuando se ponen el traje y el antifaz que se transforman en superhéroes. El mejor ejemplo de ello es Batman. Pero él dice que en Superman es el caso contrario. Superman es un personaje del planeta Krypton que al llegar a la Tierra como niño, Jor-El, él se convierte, digamos, por el cambio de lo que es la gravedad en el planeta Tierra, él adquiere superpoderes en la Tierra. Y la manera en la que se esconde Jor-El, en la que se esconde Superman, es cuando adopta la personalidad de Clark Kent, este periodista con gafas, que es como tímido, que es temeroso. Y entonces Quentin Tarantino elabora todo un monólogo donde el personaje de Bill dice, este es un comentario del cómic sobre la humanidad. Es decir, para Superman, el tener el aspecto humano es lo débil. En cambio, esa es la falsa identidad, cuando la verdadera identidad es la de este ser como todopoderoso que es Superman. Entonces, eso ya te da una idea de hasta qué punto, qué papel cumplen los superhéroes, porque ahí hay que mencionar también como el aspecto político. Michael Caine, el actor, decía que Superman es como Estados Unidos se ve a sí mismo, pero que Batman es como el resto del mundo ve a Estados Unidos. Interesante. Digamos, el Superman o este superhéroe que, digamos, se suele ver siempre como una figura prístina, sin ambigüedades. Y lo cierto es que hemos visto como muchos de estos superhéroes han ido cambiando y han ido mostrando también ambigüedades, debilidades, aspectos humanos. Entonces, él es el superhéroe que al adquirir estos poderes se encuentra con que tiene ahora una gran responsabilidad, que es la famosa frase, la frase emblemática de Spider-Man, que le dice su tío poco antes de morir a Peter Parker. Le dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Es decir, el superhéroe tiene que pasar por un momento de duda, tiene que pasar por un momento en el que no cree que es capaz de lograr esas grandes hazañas, hasta que adquiere la confianza, de que adquiere la responsabilidad, de que tiene un compromiso con él y con la humanidad. Por eso va ese diálogo que creó Grant Morrison en Kingdom Come. Los mismos superhéroes se preguntan en un momento cuál es el papel de ellos, si ayudar a la humanidad a que la humanidad crezca o seguir siendo los protectores de ella. Así que dentro de ese matiz de los superhéroes hay cosas interesantes, porque no es lo mismo los superhéroes que son terrestres, que adquieren superpoderes, a cuando el superhéroe es un superhéroe de origen extraterrestre, como es el caso de El Surfista de Plata.
o es el caso de Superman, que Sí. son superhéroes donde ya el elemento de no ser de la Tierra les confiere como una superioridad, son casi como dioses que no saben muy bien cómo lidiar con la humanidad, y es a través del trato y del contacto que van adquiriendo como caracteres humanos. Al final el surfista de plata, por vivir en la Tierra, aprende a valorar a todas las especies. Thor, que es un origen, es curioso porque es un superhéroe en Marvel, pero que su origen es de la mitología vikinga, Claro. de la mitología nórdica. Y Thor es también un personaje que por vivir en la Tierra y no en Asgard, también aprende a valorar y a cuidar a los humanos y a quererlos, a diferencia de Loki. Entonces, yo sí creo que los superhéroes son un comentario sobre la sociedad, son un comentario también sobre la condición humana. Y por eso no están exentos de los traumas que vive la misma humanidad. Fíjate que mientras conversabas, te escuchaba, pasaba por mi mente varias imágenes. Hoy vi varios jóvenes vestidos de Joker, ¿no? Y, Sí. y es la contraparte, ¿no? El villano. Entonces te pregunto, Gonzalo, y en tu reflexión, en tu estudio, y en este viaje por este planeta de cómics, ¿cuál es el papel de los villanos? Sobre todo esta generación de villanos, que no es la generación que en los años 50 teníamos el mundo más fácil, blanco y negro, los Sí. buenos, los malos, pero ahorita en estos tiempos es una mezcla complicada. Por ejemplo, lo vemos en el personaje de Venom, Veneno, ¿no? Sí. Que es una... tú dices, la última película de Marvel, tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Es un demonio? Pero ¿en qué lado está? Es las dos cosas, la mezclada, así es que, o sea, que estamos, o sea, es algo, o lo vemos en Moebius, la película última de este vampiro que está allí. Entonces al final tú dices, bueno, ¿y el papel del villano? ¿Cuál es en tu opinión? Sí. Bueno, se introduce un término gris allí que es la figura del antihéroe. Entre el héroe y el villano hay una figura que es el antihéroe, que a veces es héroe y a veces es villano. Hay muchos ejemplos de este tipo de héroe, ¿no? Que son, o de antihéroes, como es el caso de los que ya mencionaste, como Morbius o como Venom, pero podemos añadir el caso de Deadpool, que en el cine ha sido muy popular, o The Punisher, que es una especie de vigilante, de justiciero que toma la ley y le aplica la ley por sus manos. Es decir, trabaja fuera de la ley o no cree en la ley y toma la justicia en sus manos. Es decir, y estos han sido muy atractivos, sobre todo a partir de los años 70, porque ¿qué ocurre en la sociedad en los años 70? Es decir, es la época del descreimiento en el gobierno. Es la época que venimos de la guerra de Vietnam, el escándalo Watergate, se empieza a desconfiar del gobierno, se empieza a ver que el gobierno te miente, de que el gobierno puede ocultarte información importante, de que el gobierno es capaz de bombardear un país sin decirlo, sin reconocerlo. Entonces, frente a ese mundo donde te encuentras como sin parámetros claros de quién es el bien y quién es el mal, surgen estos antihéroes que precisamente juegan con esa ambigüedad. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso yo creo que allanó el camino para que empezara el villano también a ser atractivo. Y de hecho es un fenómeno que no solo se da en los cómics, sino es un cambio o un giro que ha vivido como una especie de nueva era que hemos vivido, como que ese equilibrio se ha ido oscilando hacia otro extremo, que es el tema de que entonces el antihéroe se vuelve popular, se vuelve tan popular como el héroe. Lo hemos visto en series de televisión, por ejemplo, un Tony Soprano, capo de la mafia, es el protagonista de una serie. Breaking Bad, Walter White, la serie trata de un profesor de química que se transforma al final en un ser monstruoso, que termina casi destruyendo a su familia y a todos los seres que quiere.
logrando la muerte de personajes de su familia. Es decir, Don Draper en la serie Mad Men es un personaje que es un mujeriego, bebedor, que oculta su verdadera identidad porque en realidad él no es Don Draper, le miente a la gente. Es decir, todos esos personajes son antihéroes y se han ido transformando como en los protagonistas de muchas de estas series. Entonces eso nos da una idea de cómo ha oscilado la sociedad. Hoy en día la sociedad se siente más cómoda con el antihéroe, inclusive con el villano. Y el mejor caso es el del Joker. Fíjate tú, la película del Joker recaudó más de $1.000 millones en todo el mundo. De hecho, ya se habla de que va a haber una secuela protagonizada de nuevo por Joaquín Phoenix. Y se ha convertido como en un símbolo de la, no diría de la contracultura, pero sí del antigobierno. Es decir, como del descreimiento del orden, el caos. O sea, el caos empieza a ser atractivo porque lo simbolizan estos personajes. Y no solo el Joker de Joaquín Phoenix, el mismo Joker que interpretó Heath Ledger en la película The Dark Knight representa eso. Fabuloso. Quizás, o sea, que estamos hablando de que hoy en día el personaje que representa el caos puede ser atractivo para nuevas generaciones. Pronto vamos a ver en Netflix una versión en serie de un cómic que se llama The Sandman, de Neil Gaiman, en el cual el protagonista es, digamos, el Morfeo, como el dios de los sueños, y donde la muerte es un personaje, y donde como que estos seres que son como muy oscuros, digamos, la muerte, el sueño, las pesadillas, son personas, son arquetipos, pero son personajes de cómics. Entonces tú te empiezas a identificar con aspectos como oscuros del mundo, aspectos oscuros de la psique humana. Y sin duda que ese atractivo de simbolizarlo, de representarlo, está muy en boga hoy en día. Las razones, sin duda, Félix, creo que tienen que ver con cosas psicológicas del ser humano, que hace que encarnar el mal también pueda ser atractivo, pero también creo que ha sido un proceso en el cual hemos visto cómo hemos pasado del héroe al antihéroe. Fíjate que hay algo que me llama la atención por un programa que yo hice, que por cierto estoy reeditando la entrevista de nuevo porque tuve que hacer algunos cortes de audio, etcétera, para mejorar la calidad, y la voy a sacar en 2 semanas después de tu entrevista, que fue con un psicólogo forense que me parece brillante, que es Víctor Méndez. Él está en Venezuela, es brillante, joven y brillante. Y la entrevista la centramos acerca de Hannibal Lecter, el personaje desde el punto de vista forense, ¿no? Y fíjate que es un icono estupendo ejemplo de cómo un antihéroe se ha convertido en la fascinación y el objeto de culto no de unos cuantos, de cientos de miles alrededor de Occidente, porque en lo que es Oriente no se conoce, eso es todo mucho un mito, ¿no? Pero es otro planeta dentro del planeta, esa generalización que se hace, ¿no? Sin embargo, quiero decirte algo, también me pregunto hasta qué punto todo esto que estamos hablando refleja también una agenda para promover la banalización y la estética del mal en parte de los medios, de ciertos medios, sin caer en teorías conspiranoides. Pero, por ejemplo, y yo en ese sentido lo conversaba, ¿no? Hasta qué punto, bueno, y de hecho lo sabemos, ya sería ser muy ingenuo no decir el papel de los medios, porque detrás de los medios y de las grandes productoras hay intereses económicos y ahí están ligados intereses políticos, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta qué punto toda esta banalización, por un lado, algo que desde un punto de vista más reflexivo es la banalización del mal. El mal se banaliza, cosa que es peligrosísimo, banalizar el mal. Y al mismo tiempo el mal se crea una estética atractiva del mal. Por Claro. ejemplo, que eso también, y es lo que me planteo también, bueno, hasta qué punto toda esta generación que está bebiendo de todas estas
estas fuentes, y que tienen una rica base en la mitología. Fíjate, cuando tú me tocas todos estos temas que estamos hablando, de lo que planteó la mitología griega, el Hades, las Sí, pesadillas aparecidas, las moiras, es decir, una cantidad de deidades que están allí, de mitos más que deidades. Y eso es una reflexión que hago. Este punto, ¿es esto producto de esa resonancia que hacemos? ¿Es producto del ser humano, pero o es también producto de algo que se ha venido acentuando? Por ejemplo, el caso de Netflix. En Netflix tú consigues cosas muy interesantes, pero si tú ves haces un estudio de Netflix, de un punto de vista desapasionado y tampoco sin moralismo, sino o sea, como adulto, tú refieres que hay un culto al oscuro muy profundo de muchas maneras, ¿no? Y que, sin duda, sin duda. está Y además me con parece ideología estupendo que lo menciones, Félix, y que porque está metido con ideología, ¿ok? Una ideología que muchas veces no es, por ejemplo, cuando tú vendes la idea de que, fíjate que ahí caemos un poco en un tema que es interesante, por ejemplo, el tema del padre de la familia. El padre del padre, que es todo un tema que yo desarrollé en 5 programas el año pasado sobre el rol del padre, ¿no? Y algo interesante porque el padre ha sido fundacional para esto que llamamos, con todas las críticas que tenemos o que puedan existir sobre ese constructo complejo de definir que se llama Occidente. Pero el papel viene desde el papel del rol. Una de las cosas que marca la diferencia el papel del rol paterno del padre como organizador, ¿no? Compartiendo un rol con la madre, ¿no? Y cómo nosotros hemos visto en las últimas generaciones, y esto ya es estudio de pocos académicos, debo decir, no hay muchos, de pocos académicos que no son nombrados, cómo ese rol es ridiculizado, ¿no? Hasta el punto de que el padre, que es el padre heterosexual, el padre conservador, el padre que trabaja 10, 11 horas de trabajo para llevar orden y pan a la casa, es vilipendiado, es ridiculizado, es perseguido, es menospreciado. Y yo me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto todo eso? Y eso uno lo ve con una agenda en Netflix, ¿no? En casi que una totalidad de las cosas, ¿no? Y hay una agenda común que si uno empieza a hacer reflexiones, no solamente con el tema de mucho de esto de Marvel, sino que es como puntos en comunes, tú ves una agenda de promoción de muchas veces de valores que yo me pregunto hasta qué punto mi pequeña, que tiene 11 años, esos valores pueden servirle en un futuro a ella, no al sistema, a ella para tener una vida con significación, pero no solamente mi pequeña, sino mi hija, sino la generación de chicos de 21 años, 22 años. Cuando yo veo muchas veces un proceso, te lo digo Gonzalo, porque nosotros venimos de otras épocas y yo creo que de alguna manera los venezolanos, lo digo con mucha honestidad, no puedo decirlo todo, pero yo puedo decir la inmensa mayoría de los venezolanos que no somos gente trabajadora y somos honestos y que hemos tenido que salir fuera de casa, abrirnos en otra frontera. Eh, Nos ha tocado desarrollar una psiquis que refleja mucho lo que los antiguos griegos llamaban el catabasis. Algunos poetas desde otras narrativas lo pudiéramos ver en el encuentro. Ahí el catabasis significa en griego el descenso. Y en el descenso estelar es donde, entre otros de los elementos, está la nostalgia. Es uno de los elementos interesantes, riquísimos dentro de toda esta conversación que tengo contigo, pero que al mismo tiempo, fíjate, todos estos tiempos, todo esto que nos ha tocado vivir por más de 2 décadas de penurias, etcétera, yo siento que también nos ha ayudado a construir, en muchos casos, un espíritu, en algunos casos, no voy a generalizar con todo, reflexivo, pero más conectado con algo que uno dijo, o alguien que le escuché decir. Es precisamente este director de cine de una película venezolana que se llama Secuestro Express, eh, exacto. que él dice, Venezuela está atravesando por el camino de los países serios. Yo lo traduzco así, en mi manera de pensar. Yo creo que muchos hemos atravesado el camino, el ritual del pasaje a la adultez, donde uno puede ver las cosas con una mirada que le encontré una lectura de un poeta muy interesante que se llama Robert Blythe en Iron John, en su libro sobre Iron John, Sí, el camino de la masculinidad, donde dice que es una mezcla entre que hay algo de cinismo ya en una mentalidad ya madura que ha atravesado el camino de las cenizas, pero también hay algo de realidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, esa oscuridad que nosotros hemos atravesado, no solamente en un sentido geopolítico, sino de desgarre, de exilio, de tantas cosas que nos ha tocado, también nos ha servido para construir una manera reflexiva de mirar cosas, ¿no?
menos infantilizada en muchos aspectos, ¿no? Y eso lo conecto con esta conversación que yo estoy Sí, teniendo contigo. No sé cómo lo miras tú, sí, Gonzalo. bueno, yo soy, por ejemplo, una persona a la que le preocupa la cantidad de series sobre donde Lucifer es el protagonista, Ujú, donde, digamos, servir al diablo forma parte de la trama, ujú. desde las aventuras de Sabrina, Oh, pasando por Lucifer. y el canibalismo. eh, sí, son series donde inclusive, o sea, donde el mal no solo es que tiene un costado atractivo, sino que además el mal es donde está el héroe, es con el que tú te tienes que identificar, el punto de vista está con el que Exacto, sirve al mal. exacto. Y entonces, como que servir al bien no es lo que ahorita No se cool. lleva. Entonces, es una cosa como extraña porque es como cuando tú ves tantas series que andan en esa misma línea, sin duda uno piensa, aquí hay como el deseo de implantar una agenda. Lo que yo creo con los cómics es que los cómics, si bien han empezado a surgir más, hay una inclinación natural hacia los antihéroes, todavía hay ciertos elementos del superhéroe como un ser de luz frente a la oscuridad, como para vencer Eso, desafíos que creo que lo hace, que todavía es como una reserva. Por eso es que yo creo que de los cómics lo que se sostiene todavía y lo que sigue siendo más impactante es la figura del superhéroe, porque eso es lo que más ha permanecido. Cuando otros géneros dentro de los cómics han perecido y han pasado por modas, ese es el que se ha sostenido, es el que se mantiene. fíjate Eso que, me da una idea de que precisamente todavía hay una búsqueda en la persona, en la sociedad, por encontrar cómo aferrarse a esos arquetipos son los que tienen los valores que te hacen superar las pruebas. fíjate que hay algún Entonces, yo elemento, en ese sentido, yo creo que es una cosa que está, sobre todo en Occidente, muy manifestada, porque creo que la experiencia en Japón con el manga es diferente, diferente. porque en el manga, que además está muy compartimentalizado, es muy curioso. Hay mangas para mujeres, hay mangas para hombres. O sea, los shonen mangas son para, sobre todo, el público masculino. Hay mangas que están dirigidos al público femenino. Entonces son historias muy diferentes, pero Sí, que creo probablemente que refleja la manera en que está estructurada la sociedad japonesa. En Occidente no es tanto así. Y la sombra de la bomba nuclear en Hiroshima y en Nagasaki le ha otorgado también como una visión a veces apocalíptica que tiene los cómics en Japón, que tiene el manga. ¿te En acuerdas Occidente, de creo aquí? que esos arquetipos es los que han permitido que distintos países nos podamos identificar todavía con ellos. Y es una cosa que yo reivindicaba del personaje de Mad Max, que No, es un personaje creado por George Miller para una saga de películas, donde, por ejemplo, él es como una especie de antihéroe, algo cínico, pero que al final termina sacrificándose por ayudar a otras personas. O sea, al final, ese antihéroe se redime y hace un gesto desinteresado de inmolarse por otras personas, por sacrificarse por otras personas. Y por eso es que tú ves que en Japón Mad Max es visto como un samurái, pero en los países nórdicos Mad Max es visto como una especie de vikingo. En Estados Unidos es como la típica imagen del héroe del western que se aleja yendo hacia el ocaso en su caballo, cuando después de que ayudó a los campesinos, a los granjeros. Es decir, creo que todavía el superhéroe, esa manera en que además es recurrente, porque eso es curioso, el superhéroe se termina enfrentando de una y otra vez contra los mismos villanos. Es decir, es como que son historias que se vuelven a contar con matices. Pero Batman tiene ya 70 años enfrentándose al Joker. sí. Superman tiene ya 70 años enfrentándose a Lex Luthor. Los Cuatro Fantásticos tienen
50 años ya enfrentándose a Galactus. Es decir, que vemos de que son figuras donde ya no puedes ver al superhéroe del cómic sin ver también a su opuesto. Y están todos como llamados a tener que seguir enfrentándose por siempre. Entonces yo creo que esa dinámica le dice algo a la gente, le dice algo a la sociedad, y es un rito de paso por lo que se vuelve intergeneracional. Es decir, yo que tengo 54 años, crecí creyendo en Batman, pero es que hoy en día hay gente, niños de 10 años, que su héroe favorito es Batman. Sí, 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 sí. O hay distintas generaciones que les sigue gustando Hulk, que les sigue gustando la Mujer Maravilla. Entonces, ese tipo de representación del superhéroe en el cómic sigue estando con nosotros. Fíjate que cuando tú hablabas, hice un insight de mis programas anteriores con respecto a la figura del padre, porque más allá, esto no es una cuestión de género, por ejemplo, lo encontramos en la Mujer Maravilla, pero también en la nueva generación de heroínas, superhéroes, mujeres. O sea, no es un tema de hombres y mujeres como quieren dividirlo mucho. Yo creo que es por el papel de ordenador de la sociedad, que es el papel del padre, más allá del género. Es decir, ordenar dentro del caos, que es un poco la metáfora de Ciudad Gótica. En medio de ese caos surge alguien que busca hacer un orden y mantener un orden mínimo para conectarse con la civilización, la civilidad, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, ese tema que estamos tocando, ¿no? Sí. Es que interesante, mientras hablo, es un insight que me llevo de esta conversación ahorita contigo, es exactamente, eso es el papel del, se le podemos dar muchas interpretaciones, ¿no? Pero me parece que esa es una que me hace mucho sentido y te digo, me parece que además que frente a tanta banalización del mal, hay una parte que a mí me llama mucho la atención, siempre estoy atento a lo que me están diciendo las películas. Yo recuerdo que en Cruella, que me pareció fabulosa la última, la que hizo Emma Thompson, la última canción no es casual que es Simpatía por el Diablo, con que cierra el soundtrack, con que cierra la película, es Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones, ¿no? Y, y como son miles de ejemplos que vemos en la película, pero frente a eso yo también pienso que hay una búsqueda también de las nuevas generaciones por la otra contraparte, ¿no? Que es que encontrar también la bondad, también encontrar el aspecto de que, como lo planteó Tolkien en su maravilloso trabajo en El Señor de los Anillos, que lo que le ha sentido a una vida al final es una vida que ha sido vivida y que ha tenido significado. Y ese significado muchas veces lo da el hecho de poder aportar a otros, de darle un significado no a través de mi pequeño yo, sino poder trascender eso y poder apoyar, guiar, dar, eh, desde donde pueda hacerlo, como muchas veces como un pequeño hobbit, no como un superhéroe, sino como un humilde hobbit, que es lo que es como humilde peregrino. Eh, y yo creo que eso es lo trascendente, ¿no? De esto que me llevo, con la conversación que me llevo contigo, ¿no? Sobre los cómics. Sí, y recordar que los cómics inclusive son más allá de los superhéroes, porque los cómics, al final de cuentas, es una manera de contar una historia a través de imágenes, en las que obviamente hay texto, pero que es básicamente una manera de contar una historia visual. Y al ser dibujada, también representa la idiosincrasia y la característica, la personalidad de quien dibuja. Representa también un goce estético al verlo, las distintas técnicas gráficas que se utilizan para contar una historia. Y eso se ha ido expandiendo. Hoy en día los cómics cuentan historias vinculadas al periodismo, porque hay cómics que cuentan historias de guerras en Siria o en Palestina, o del drama de los refugiados, pero también te encuentras con historias muy personales. Aquí en Valencia existe un artista que se llama Paco Roca, que en sus novelas gráficas tienen que ver con el tema del Alzheimer, tienen que ver con la historia de su familia. O sea, al final hay muchas historias personales que el cómic es un medio idóneo para poder expresarlas, para poder contarlas, para reivindicar la memoria. Hoy en día tú te encuentras con cómics
sobre accidentes, sobre situaciones personales. Y esa capacidad para hoy en día contar cualquier historia, para ser un medio de expresión, es la que también le da al cómic una madurez que a veces echamos de menos en otros medios, en otras formas narrativas. Yo creo que por eso sigue habiendo cada generación nuevos artistas que están dispuestos a usar el cómic como un medio de expresión. Creo que el cómic es habrá cómics mientras haya historias que contar y es inagotable. En el sentido de el cómic es como la vida misma. Y yo creo que ya alcanzó la madurez. Desde hace ya varias décadas podemos hablar de la madurez del cómic y hoy en día toca temas de toda índole y como todo lo humano nada le es ajeno. Entonces yo creo que ese es el gran atractivo al final de las historietas, de los cómics, que ha ido evolucionando así como ha ido evolucionando la sensibilidad humana. Fascinante, fascinante todo este planeta de... Y fíjate cómo al mismo tiempo lo de transmedia, como no es únicamente el cómic, como el cómic está conectado con el cine, con la industria fashion, con la industria del modelaje, con la industria, con la literatura, con el teatro. O sea, cómo se engloban todo en personajes que trascienden el cómic, salen fuera del cómic y están poblándonos, están continuamente conectándonos a través de los grafitis, la cultura del graffiti en las ciudades, en la publicidad. Están allí presentes, como te decía cuando iniciamos la conversación, como si los antiguos dioses de diferentes culturas salieron al exilio, hicieron un recorrido y crearon un nuevo reinado y están allí. Y Zeus se convirtió en diferente Superman. Sí, Y Batman, qué sé yo, el Guasón pasó a ser Hermes y qué sé yo. Cada uno comenzó, pero comenzaron sin ahí esos arquetipos que planteó Carl Jung, ¿no? Eso es algo sí, muy es interesante. así. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido un disfrute escucharte y conversar contigo en esta bitácora. No, gracias a ti, Félix, por la invitación. Soy fanático de tu canal y espero que estas conversaciones se mantengan en el tiempo porque particularmente yo las disfruto mucho y agradezco tu interés en estos temas que siempre cautivan tanto a la mayoría de los espectadores, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación nuevamente. No, ha sido un gusto, Gonzalo, ha sido un gusto y bueno, nos encontraremos en la próxima bitácora, estoy seguro muy pronto. Gracias y bueno, Chévere. conexión contigo. Ok, gracias. Gracias.